Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo. Nombre personal y título, el orden inverso frecuente en los escritos paulinos dado al Salvador. De sus dos elementos, el nombre Jesús, transcripción griega del hebreo Yeshua, o Yahvé, es ayuda o salvación. Era uno de los más populares entre los israelitas. Entre los personajes bíblicos que lo llevaron también están Josué, Jesúa, Jesús ben Sira, Jesús Barrabá y Jesús llamado justo. El título Cristo, que quiere decir ungido, lo mismo que la palabra hebrea Mesías, señala que este Jesús en particular es el ungido de Dios. Fuentes de información. Aunque Jesús de Nazaret no dejó escrito alguno, mucho se sabe de su vida y enseñanza, de fuentes no cristianas. Recogemos muy pocos datos debido a que los escritores gentiles, griegos y romanos, tenían poco interés por los acontecimientos de Palestina y hacia los judíos. Solo sentían desprecio. Por su parte, los judíos del siglo I después de Cristo parecen haber callado intencionalmente su conocimiento del cristianismo naciente y de su fundador. Sin embargo, los escasos testimonios que nos han llegado bastan para confirmar indudablemente la existencia histórica de Jesús. Cronología. Puesto que Jesús nació antes de la muerte de Herodes el Grande, en el 4 a.C. y por el tiempo del censo de Cirenio, de fecha discutida, entre el 9 y el 4 a.C. La fecha asignada al nacimiento oscila entre el 7 y 4 a.C. Por consiguiente, la era cristiana fijada por cálculos hechos en el siglo VI ha de adelantarse indudablemente algunos años. El inicio del ministerio de Juan el Bautista, según Lucas capítulo 3, versículo 1, se fecha en el año 15 del imperio de Tiberio. Esto nos lleva a los años 26 y 29 después de Cristo, debiéndose la variación a la forma de hacer el cómputo que Lucas usara. Meses después de la aparición de este precursor, Jesús comenzó su ministerio al informarnos el evangelista que tenía al comenzar unos 30 años. Nos está dando una edad aproximada, esta edad sobre todo la del rey davídico. Sin embargo, no andaba muy lejos de la edad exacta si se toma el fin del año 27 como inicio de la obra pública. Encontramos apoyo en el dato. Uno de los personajes históricos que escribieron sobre la existencia de Jesús y dieron fe fehaciente, aunque no comprobaron que era Dios, fue Cornelius Tácito, en latín Cornelius Tácito. Nació en el año 55 después de Cristo, muere en el año 120 después de Cristo. Fue un historiador, senador y cónsul y gobernador del Imperio Romano. Escribió varias obras históricas, biográficas y etnográficas, entre las que destacan los Anales y las Historias. Obras notables: Anales, Historia, Germania, Agrícola y Diálogos de los Oradores, entre otras. Otro personaje histórico fue el historiador del siglo I, Flavio Josefo. Fue un historiador judío fariseo, descendiente de una familia de sacerdotes, hombre de acción, estadista y diplomático. Fue uno de los caudillos de la rebelión de los judíos contra los romanos. Apresado y trasladado a Roma, llegó a ser favorito de la familia imperial Flavia. En Roma escribió en griego sus obras más conocidas: Las guerras de los judíos, Antigüedades judías, Autobiografía y Contra de Apión.
Fue considerado como un traidor a la causa de los judíos y odiado por los judíos. Su obra fue preservada por los romanos y los cristianos. Este hombre nació en el año 37 después de Cristo en Jerusalén bajo el Imperio Romano y falleció en el año 100 en Roma. Estos historiadores que acabamos de mencionar del siglo I de la era cristiana dan prueba fehaciente de que verdaderamente existió Jesús, el Cristo,